Dicen que los héroes nunca lloran. Pero, ¿qué sucede cuando el hombre detrás del héroe debe ver morir al amor de su vida? En la pantalla, Pierce Brosnan era el espía perfecto, elegante, invencible, dueño de una mirada capaz de desafiar la muerte. Pero fuera del set, aquel hombre que todos conocían como James Bond tuvo que enfrentarse a algo que ninguna bala, ni ningún enemigo, podría derrotar: la enfermedad terminal de su esposa. En una entrevista, cuando le preguntaron, ¿cómo lidiaste con la pérdida?, Brosnan solo respondió con una palabra sencilla, pero cargada de todo su universo: fe. Soy irlandés, soy católico. Esa fe fue su escudo, su única arma en la batalla más dolorosa de su vida. Esta no es la historia del espía que salvó al mundo, sino la del ser humano que intentó salvar su propio corazón mientras lo veía romperse en silencio. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás hoy no es una historia de Hollywood, sino una lección de vida, fe y amor que incluso James Bond no pudo escapar. Pierce Brendan Brosnan nació el 16 de mayo de 1953 en Drogheda, una pequeña ciudad de Irlanda, a orillas del río Boyne. Desde su primer aliento, el destino pareció ponerlo a prueba. Su padre abandonó el hogar antes de que él aprendiera a pronunciar su nombre, y su madre, May, tuvo que emigrar a Londres para trabajar como enfermera, dejando a su hijo al cuidado de familiares. Así comenzó la historia del niño que aprendería demasiado pronto lo que significaba estar solo. La casa donde creció no era un hogar, sino un refugio improvisado. Dormía en una habitación compartida, rodeado de silencios y miradas que no siempre eran amables. Mientras los otros niños corrían por las calles, Pierce observaba el mundo desde una ventana polvorienta. Más tarde diría, yo era el niño que siempre miraba por la ventana, soñando con otro lugar, con otra vida. Aquellos años de abandono no solo le arrebataron la infancia, sino que también forjaron en él una sensibilidad profunda. La soledad se convirtió en su compañera constante, pero también en el fuego que alimentaría su imaginación. Entre la tristeza y la esperanza, comenzó a crear mundos en su mente, héroes invisibles, rescates imposibles, aventuras que lo alejaban de la realidad gris de Irlanda. En 1904, su madre regresó. No volvió sola. Junto a ella estaba William Carmichael, un hombre paciente, de voz cálida y presencia firme. Por primera vez, Pierce sintió lo que significaba tener un padre. Carmichael no lo trató como un hijo prestado, sino como alguien digno de amor. Fue él quien le enseñó la importancia de la fe, de la disciplina y del valor para levantarse cada vez que la vida golpea. Un día, William lo llevó al cine del pueblo para ver Goldfinger. En la pantalla, Sean Connery aparecía como James Bond, impecable, audaz, invencible. Brosnan, entonces con apenas 11 años, quedó hipnotizado. En ese instante comprendió que el cine podía ser una puerta de escape, un refugio y también un sueño posible. La adolescencia de Pierce Brosnan fue una lucha constante entre el deber y el deseo de escapar. En el colegio no encontraba sentido alguno. La rigidez del sistema y la monotonía de las clases lo asfixiaban. A los 16 años, decidió abandonar los estudios y seguir un impulso que ni él mismo podía explicar. Ingresó en la St. Martin's School of Art de Londres con la intención de convertirse en pintor. En ese momento, el arte era su único refugio, una forma de dar color a una vida que hasta entonces había sido gris. Su existencia en Londres no fue fácil. Vivía en una habitación diminuta, apenas iluminada por una bombilla desnuda. Su dieta se reducía a pan tostado y té. Pero su hambre más profunda no era de comida, sino de propósito. Soñaba con crear algo que trascendiera, algo que le diera sentido a los silencios que había acumulado desde niño. Fue en ese entorno de precariedad cuando el destino, una vez más, intervino. Una tarde, mientras caminaba por el campus, se detuvo frente a un grupo de estudiantes que ensayaban una escena teatral. El fuego de una antorcha iluminaba el rostro de uno de ellos. En aquel instante,
Pierce sintió que el fuego no solo ardía en el escenario, sino también dentro de él. Decidió unirse a una pequeña compañía amateur, sin experiencia previa ni miedo. Desde el primer momento en que pisó las tablas, comprendió que había encontrado su verdadera voz. El teatro le ofrecía lo que siempre había buscado, la posibilidad de ser otro, de transformarse, de escapar de sí mismo. Más tarde, ingresó en el Drama Center London, una de las escuelas más exigentes de interpretación. Allí descubrió el rigor de Shakespeare, la precisión del mimo, la disciplina del cuerpo y la voz. El entrenamiento era implacable. Horas interminables de práctica, análisis de texto, control emocional. Muchos abandonaban. Él nunca lo hizo. La resiliencia que había forjado en su infancia lo sostenía. Sus primeras obras teatrales, Wait Until Dark y The Red Devil Battery Sign, le valieron elogios de la crítica londinense. La cámara lo buscó pronto, y en 1980 debutó en cine con The Mirror Cracked. No era aún una estrella, pero su presencia tenía algo magnético, una mezcla de elegancia y melancolía que el público no olvidaba. A finales de los años 70, cuando Pierce Brosnan aún era un actor en formación que buscaba su lugar en el mundo, el destino decidió presentarle a la mujer que cambiaría su vida para siempre, Cassandra Harris. Ella era una actriz australiana de belleza clásica, sonrisa luminosa y una presencia que llenaba cualquier habitación. Cuando la conoció, Pierce quedó cautivado al instante. Fue amor inmediato, recordaría años después. Ella tenía una elegancia que no necesitaba explicación y una fuerza que me hacía sentir en casa. Cassandra ya era una mujer hecha y derecha, madre de 2 hijos, Charlotte y Christopher, fruto de un matrimonio anterior. Brosnan, lejos de sentirse intimidado por ello, los recibió como si siempre hubieran sido suyos. En su mirada había ternura, no obligación. En poco tiempo, aquella mujer y sus hijos se convirtieron en su familia, en el refugio que tanto había anhelado desde la infancia. El 27 de diciembre de 1980, Pierce y Cassandra se casaron en una ceremonia íntima en Londres. No fue una boda de lujo, pero sí una unión profunda, marcada por la promesa de caminar juntos, sin importar las tormentas. En ella, encontró no solo amor, sino también dirección, equilibrio y una fe renovada en la vida. 3 años después, en 1983, nació su hijo Sean, el último eslabón que completó aquel retrato familiar. Para Pierce, tener un hogar era como volver a nacer. Por primera vez, supe lo que era pertenecer a alguien y a algo, confesó. Las risas llenaban la casa, los juegos de los niños resonaban como música, y cada noche terminaba con el abrazo de Cassandra, quien lo alentaba a seguir soñando. Además de ser su esposa, Cassandra fue su mentora. Lo impulsó a creer en su talento, a no rendirse, a perseguir papeles que lo hicieran crecer. Fue ella quien lo convenció de aceptar un papel en la serie Remington Steele, que más tarde lo lanzaría a la fama mundial. En esa época, la vida parecía perfecta. Brosnan, el niño solitario que miraba por la ventana, había encontrado finalmente un hogar lleno de amor y propósito. Pero el destino, siempre caprichoso, ya estaba escribiendo una nueva página en su historia. Una prueba que pondría a fuego la promesa que habían hecho frente al altar. Amarse en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separe. Era 1987. Pierce Brosnan se encontraba en la India filmando una de sus producciones más exigentes. A su lado, como siempre, estaba Cassandra Harris, su esposa, su cómplice, su brújula. Durante los primeros días del rodaje, ella comenzó a sentirse mal. Al principio, lo atribuyeron al calor, al cansancio, al cambio de ambiente. Pero el dolor no cedía. Se volvía más profundo, más insistente, como una alarma que el cuerpo se negaba a silenciar. De regreso en Londres, los exámenes revelaron la verdad más cruel. Cáncer de ovario avanzado. Una sentencia silenciosa, heredada, invisible.
la misma enfermedad que se había llevado años atrás a la madre de Cassandra. El médico habló con voz baja, con esa mezcla de compasión y distancia que adoptan los profesionales cuando saben que las palabras que pronunciarán romperán una vida en dos. Pierce, inmóvil, apenas podía respirar. El mundo, que hasta entonces había sido un lugar lleno de proyectos, risas y esperanza, se convirtió en una sala de espera eterna. Cassandra, la mujer fuerte, la madre radiante, la actriz que iluminaba cada espacio, se enfrentaba a un enemigo que no se podía negociar ni seducir. Aquel diagnóstico no solo cambió su vida, la redefinió. Las prioridades desaparecieron, los contratos se volvieron irrelevantes, las alfombras rojas se transformaron en pasillos de hospital. Desde ese momento, cada respiración de Cassandra fue un acto de coraje. Cada mirada entre ambos, una conversación silenciosa entre el amor y la inevitabilidad. Comenzó entonces una gomorra sin tregua. 4 años de tratamientos, 8 cirugías, 18 meses de quimioterapia y una fortaleza que desafiaba toda lógica. Los hospitales se convirtieron en su segundo hogar, los médicos en parte de la familia. Cassandra, aun con el cuerpo debilitado, conservaba una elegancia serena, una luz que ni el dolor ni la enfermedad pudieron apagar. Pierce la acompañaba a cada sesión, sosteniendo su mano mientras los fármacos corrían por sus venas. Él se convirtió en lo que llamaba la parte silenciosa de la batalla. El apoyo invisible, el guardián paciente que no podía luchar en su lugar, pero que jamás la dejó sola. En casa, la enfermedad convivía con la ternura. Su hijo pequeño, Sean, apenas comprendía lo que ocurría. A veces jugaba a ser doctor, colocando una manta sobre los hombros de su madre y murmurando, «Ya estás curada, mami». Aquella inocencia era una grieta de luz en medio de la oscuridad. Cassandra perdió el cabello, pero nunca su dignidad. En lugar de esconderse, sonreía. Decía que cada día era un regalo. Pierce, al verla, comprendió la verdadera dimensión del coraje. El eco de la tragedia familiar era imposible de ignorar. La madre de Cassandra había muerto del mismo cáncer, y esa sombra genética se extendía como una maldición silenciosa. Sin embargo, de esa desgracia nació en Brosnan un nuevo propósito. Comenzó a informarse, a colaborar con organizaciones médicas, a hablar públicamente sobre la detección temprana del cáncer de ovario. No podía salvar a Cassandra, pero podía intentar salvar a otras. Llegó diciembre de 1991, el mes de la luz y las celebraciones. Pero en la casa de los Brosnan, la Navidad se convirtió en un susurro triste. Las decoraciones permanecían en cajas, el árbol no se encendió. En su lugar, el hogar estaba envuelto por un silencio espeso, interrumpido solo por el sonido leve de la respiración de Cassandra. Ella sabía que el final se acercaba. No quería hospitales, ni tubos, ni máquinas. Deseaba morir en casa, rodeada del amor que había construido. «No te preocupes, querido», le dijo una noche, con voz casi apagada. «Solo es una vida que se apaga». Eran palabras de una serenidad casi celestial, dichas por alguien que ya había hecho las paces con la eternidad. Pierce la sostuvo entre sus brazos hasta el último instante. Recordaría después que aquella noche el tiempo se detuvo. El reloj marcaba las 11:45 cuando Cassandra exhaló su último aliento, envuelta en los brazos del hombre que la había amado con devoción absoluta. Decirle a mi hijo que su madre no volvería fue lo más difícil que he hecho en toda mi vida, confesaría años más tarde. Sean tenía apenas 8 años. Su padre se arrodilló frente a él, lo abrazó con fuerza y trató de explicarle lo inexplicable. El niño no lloró de inmediato, solo preguntó si mamá ahora estaba en el cielo. El vacío posterior fue abismal. Pierce, el actor, el hombre acostumbrado a los guiones, se encontró ante una historia sin final feliz. Rezaba cada noche no para pedir milagros, sino para tener fuerzas para seguir respirando. Tras la muerte de Cassandra, la casa quedó suspendida en un silencio que dolía. Los días pasaban lentos. Cada rincón parecía conservar el eco de su risa.
Pierce se movía como un fantasma entre los recuerdos. La taza de té aún en la estantería, el perfume que seguía en el aire, las cartas que ella le había escrito durante los tratamientos. Durante semanas no pudo mirar una cámara ni leer un guión. El arte, que siempre había sido su refugio, se convirtió en un espejo del vacío. Pero la vida, incluso en su forma más cruel, siempre empuja hacia adelante. Brosnan encontró consuelo en su hijo Sean, en Charlotte y Christopher, los hijos de Cassandra que había adoptado como suyos. Cuidarlos se convirtió en su nuevo propósito. En cada sonrisa de ellos encontraba un fragmento del alma de su esposa. Cassandra me hizo ser quien soy. Ella está en cada fibra de mi ser, confesaría con la voz quebrada, años después. Su duelo no fue una rendición, sino una transformación. En lugar de cerrarse al mundo, eligió renacer espiritualmente. Comenzó a pintar de nuevo, retomando su primer amor, y a hablar abiertamente sobre la pérdida, la fe y la fragilidad humana. Participó en campañas de sensibilización sobre el cáncer de ovario y apoyó la investigación médica. Cada acción era una forma de mantener viva la memoria de Cassandra. Con el tiempo, la tristeza se convirtió en una presencia silenciosa, una compañera de camino. No desapareció, pero se hizo más suave, más sabia. Brosnan aprendió que el dolor no se supera, se integra, y en esa integración encontró paz. Así, del duelo nació un hombre nuevo. No el espía elegante ni el héroe cinematográfico, sino un ser humano real, forjado en el fuego del amor y la pérdida. Antes de ser James Bond, ya había conocido la fama. En los años 80, Brosnan protagonizó la serie Remington Steele, un elegante thriller televisivo donde interpretaba a un ladrón convertido en detective. Hollywood lo consideraba el sucesor natural de los grandes galanes, y muchos ya lo imaginaban con el esmoquín del agente 007. En 1986, cuando Roger Moore se retiró oficialmente del papel, Pierce Brosnan era el favorito para convertirse en el nuevo James Bond. Pero el destino, una vez más, decidió intervenir con ironía. La cadena NBC, temerosa de perder su estrella televisiva, renovó Remington Steele a última hora. Por contrato, Brosnan no podía aceptar el papel. El sueño de su vida se desvaneció a centímetros de alcanzarlo. Hasta que, en 1994, cuando ya había aprendido a vivir con las heridas, recibió una llamada que cambiaría su destino. Pierce, queremos que seas el nuevo James Bond. Tenía 41 años. Había perdido a su esposa, había criado a sus hijos y había aprendido a convivir con el silencio. Y de pronto, la vida le ofrecía el papel que parecía hecho para él. James Bond 007. GoldenEye. 1995. Sería su renacimiento. Desde el primer día de rodaje, Brosnan comprendió que no solo interpretaba a un personaje, estaba reconstruyéndose a sí mismo. GoldenEye no era solo el regreso del espía más famoso del cine, sino también el regreso de un hombre que había aprendido a enfrentar la pérdida y convertirla en energía. GoldenEye fue un éxito monumental. $353 millones en taquilla y una ola global de admiración. La crítica lo llamó el Bond moderno, el puente entre la tradición y la sensibilidad de una nueva era. La franquicia, que parecía agotada tras los años de Moore y Dalton, resucitó con fuerza. Y Pierce, con su porte inquebrantable y su vulnerabilidad oculta, se convirtió en el rostro del renacimiento. Detrás de la cámara, sin embargo, seguía existiendo el hombre herido. En las noches de rodaje en Monte Carlo o San Petersburgo, cuando todos dormían, Brosnan se quedaba mirando el mar. Pensaba en Cassandra, en lo que ella habría dicho al verlo enfundado en el esmoquín negro, empuñando la pistola con la elegancia de un rey trágico. Durante los años siguientes, su carrera se elevó a alturas que pocos actores alcanzan. El éxito, sin embargo, tenía su precio. La fama lo perseguía con una intensidad sofocante. Las giras promocionales, los estrenos, las entrevistas, todo giraba en torno al mito del agente secreto. Pero en su interior,
Brosnan seguía siendo aquel hombre que había sostenido la mano de su esposa hasta el final. Esa dualidad, la del héroe invencible y el hombre roto, se convirtió en el alma de su interpretación. En los rodajes mantenía una disciplina férrea. Llegaba temprano, ensayaba cada movimiento, cuidaba su imagen con obsesión. Sin embargo, quienes lo conocían de cerca sabían que su mirada escondía algo más profundo. El dolor no lo había destruido, lo había transformado, y esa transformación se notaba en cada plano, en cada silencio. El éxito mundial lo llevó de nuevo a las alfombras rojas, a las portadas de revistas, a la categoría de mito. Pero el verdadero triunfo de Pierce Brosnan no fue financiero ni profesional. Fue íntimo. Fue demostrar que incluso después de atravesar el dolor más profundo, el ser humano puede renacer, brillar y volver a amar lo que hace. En el verano de 2004, Pierce Brosnan se encontraba en su casa de Malibú, disfrutando de un breve descanso junto a sus hijos. Llevaba casi una década siendo el rostro de James Bond, el espía más famoso del planeta. 4 películas, cientos de entrevistas, alfombras rojas y un renacimiento de la franquicia gracias a su carisma. Todo indicaba que continuaría en el papel. Incluso había hablado públicamente de su entusiasmo por una 5ª entrega. Pero entonces sonó el teléfono. La llamada duró exactamente 47 segundos. «Pierce, fuiste un gran James Bond. Muchas gracias. Nada más. Sin ceremonia, sin reunión, sin una explicación formal. Al principio, pensó que era una broma. Luego, el silencio al otro lado de la línea le confirmó que no lo era. La noticia de que Daniel Craig sería el nuevo 007 no tardó en llegar a los medios. Brosnan se enteró casi al mismo tiempo que el resto del mundo. Aquel fue el golpe final para un hombre que había sobrevivido a la pérdida, al dolor y al escrutinio público. Hollywood, el mismo sistema que lo había encumbrado, lo despedía con la frialdad de un correo administrativo. Durante años había representado la elegancia británica, la sofisticación y el magnetismo que definían al personaje, pero a los ojos de los productores ya era demasiado mayor. La traición fue devastadora. 3 proyectos que dependían de su continuidad como Bond se cancelaron de inmediato. Su salario cayó en picada. Las ofertas se esfumaron. En pocas semanas, Brosnan pasó de ser una de las estrellas más rentables del planeta a un actor desempleado, etiquetado como ex-Bond. En Hollywood, el brillo es efímero y la memoria corta. La depresión llegó en silencio. No era solo la pérdida de un papel, sino la sensación de haber sido reemplazado sin compasión, de haber sido útil solo mientras generaba beneficios. Fue como si me hubieran arrancado una parte del alma, confesaría después. Pasaba horas mirando el mar desde su terraza, sin saber si debía enfadarse, llorar o simplemente aceptar. Sin embargo, incluso en medio de la oscuridad, jamás perdió la dignidad. No habló mal de nadie. No buscó venganza. Se limitó a agradecer públicamente la oportunidad de haber sido James Bond y a desear suerte a su sucesor. Esa elegancia silenciosa, más que cualquier papel, definió su verdadero carácter. Hollywood le dio la espalda, pero él no respondió con rencor. Respondió con arte, con silencio y con una elegancia que ningún contrato podía comprar. Así, el actor que había sido traicionado por la industria más poderosa del mundo demostró, una vez más, que la verdadera clase no está en las palabras, sino en el modo en que uno camina cuando las luces se apagan. Después de la tormenta, cuando parecía que el corazón de Pierce Brosnan no volvería a abrirse, el destino volvió a sorprenderlo. Corría el año 1994 y el actor se encontraba en México filmando un proyecto menor, intentando reconstruir su vida tras años de duelo y agotamiento emocional. En una cena organizada por un amigo común conoció a Kelly Shea Smith, una periodista y corresponsal ambiental. Desde el primer instante, algo en ella le transmitió calma. No era una estrella de cine, ni una mujer deslumbrante por el glamour de Hollywood. Era real, cálida,
con una sonrisa franca y una mirada que parecía comprenderlo sin necesidad de palabras. Aquel encuentro casi casual se transformó en un punto de inflexión. Keely no trató de llenar el vacío que Cassandra había dejado, sino de acompañarlo a través de él. Con paciencia y ternura, lo ayudó a recordar que todavía había luz después del dolor. Ella fue, diría Brosnan, el ancla que me devolvió al mundo. Su relación creció lejos del ruido mediático, alimentada por viajes, risas y silencios compartidos. En 2001, 7 años después de conocerse, se casaron en Irlanda, la tierra natal de Pierce. La ceremonia fue íntima, rodeada de amigos y familiares, en un antiguo castillo de Ashford. Aquella boda no fue un espectáculo de alfombra roja, sino una celebración de la vida. Había llovido durante todo el día, pero justo al decir «sí, acepto», el sol se abrió paso entre las nubes. Fue como una bendición, recordaría Keely. De esa unión nacieron 2 hijos, Dylan y Paris, y con ellos, un nuevo sentido de pertenencia. Keely se convirtió en su compañera, su confidente, su hogar. Durante las recaídas emocionales de Brosnan, momentos en los que el pasado regresaba con fuerza, ella fue su refugio. Lo acompañó en su dolor sin intentar curarlo, simplemente estando ahí, con una presencia constante que le recordaba que el amor también puede ser quietud. El paso del tiempo, sin embargo, trajo consigo los juicios crueles de los medios. Cuando Keely ganó peso tras sus embarazos, fue víctima de burlas y titulares crueles. La pareja se convirtió en blanco de comentarios sobre el cuerpo de la esposa de Bond, como si la apariencia física pudiera medir el valor de una mujer. Brosnan, lejos de permanecer en silencio, respondió con una frase que recorrió el mundo. «Amo cada curva de su cuerpo. Ella me dio nuestros hijos. En sus ojos encontré la paz que buscaba». Sus palabras se volvieron virales, símbolo de amor auténtico en una industria obsesionada con la imagen. Con esa declaración, Brosnan demostró que su elegancia no era solo cuestión de estilo, sino de alma. En 2024, después de un largo proceso de bienestar físico y emocional, Keely perdió 45 kilos. Pero más que un cambio estético, fue un renacimiento personal. Recuperó su confianza, volvió a disfrutar de su trabajo y, junto a Pierce, celebró 23 años de matrimonio. Él, con su habitual ternura, publicó una foto de ambos con el mensaje: 23 años después, sigo agradeciendo al cielo por haberte encontrado. Hoy, Brosnan y Keely son la imagen de un amor maduro y profundo, construido sobre la complicidad, la paciencia y la aceptación. No necesitan demostrarse nada al mundo. Su unión habla por sí sola. Ella fue, y sigue siendo, el ancla de su alma. La prueba de que incluso después de las pérdidas más dolorosas, el amor puede renacer y florecer de nuevo. La vida, que parecía haber suavizado por fin para Pierce Brosnan, volvió a mostrarle su rostro más cruel. Era 2013 y el actor disfrutaba de una etapa de equilibrio. Un matrimonio sólido, proyectos personales y la tranquilidad que tanto le había costado construir. Pero la tragedia, en su vida, tenía un extraño sentido del tiempo. Una llamada rompió la calma. Su hija Charlotte, a quien había adoptado y criado como propia junto a Cassandra, fue diagnosticada con cáncer de ovario. La misma enfermedad que se había llevado a su madre y a su abuela. 3 generaciones de mujeres, unidas por el amor. Y por un mismo destino. Charlotte, con apenas 41 años, enfrentó la enfermedad con la misma dignidad que su madre. Se negaba a rendirse, no por ella, sino por sus hijos, Bella y Lucas, que eran aún adolescentes. En los meses más duros, Pierce viajaba constantemente entre rodajes y hospitales, intentando equilibrar la vida pública con la devastación privada. En junio de 2013, cuando los médicos confirmaron que no había nada más que hacer, Charlotte tomó una decisión valiente: casarse con Alex Smith, su compañero de vida.
en una ceremonia íntima celebrada apenas 2 semanas antes de su muerte. Quiso dejar un legado de amor, no de tristeza. Llevaba un vestido sencillo, una corona de flores y una serenidad que conmovía a todos los presentes. Pierce la acompañó al altar, con el mismo traje que había usado para casarse con Keely. «Fue el paseo más difícil de mi vida», confesó después. Sabía que la llevaba hacia el amor, y también hacia el adiós. 2 semanas después, Charlotte se apagó rodeada de su familia. Su padre adoptivo, una vez más, estaba allí, sosteniendo su mano, como lo había hecho con Cassandra 20 años antes. «Sostuve la mano de mi esposa mientras el cáncer se la llevaba, y el año pasado sostuve la de mi hija mientras se apagaba de la misma manera». Aquellas palabras, pronunciadas por Brosnan en una gala benéfica meses más tarde, dejaron al público en un silencio absoluto. No eran un discurso, sino una confesión. La historia parecía repetirse sin misericordia, como si el destino se ensañara con su linaje. Los nietos de Pierce, Bella y Lucas quedaron marcados por la pérdida. El actor se convirtió en su protector, intentando romper el ciclo de dolor que había devorado a 3 generaciones de mujeres. Pero incluso en su esfuerzo, el eco del sufrimiento resonaba. Su hijo Christopher, el hermano de Charlotte, no logró soportar el peso del duelo. Hundido por años de conflictos internos y la adicción, se distanció de la familia. Brosnan, que ya había perdido demasiado, intentó ayudarlo una y otra vez, pero a veces el amor no basta para curar. Christopher se convirtió en el símbolo de una herida familiar que nunca terminó de cerrar. Una herida transmitida, silenciosa, que cada generación debía enfrentar a su manera. El ciclo parecía no tener fin. Para Brosnan, el cáncer no era solo una enfermedad, sino un enemigo invisible que arrebataba a quienes más amaba, dejando tras de sí un vacío imposible de llenar. Y sin embargo, incluso frente a esa oscuridad, nunca perdió la fe. «Cada pérdida me enseña algo nuevo sobre el amor», dijo una vez. Porque el amor no desaparece con la muerte. Solo cambia de forma. Después de tantas pérdidas, Pierce Brosnan aprendió que la verdadera fortaleza no reside en la ausencia de dolor, sino en la capacidad de seguir adelante con el corazón roto. Detrás del ícono de Hollywood, detrás del espía elegante y del héroe de acción, habita un hombre marcado por la fe, la compasión y un profundo sentido de propósito. En esa travesía de sombras y luces, Keely Shea Smith ha sido su faro inquebrantable. Durante los momentos más oscuros, la muerte de su hija Charlotte, las recaídas emocionales, la nostalgia por Cassandra, ella fue su refugio. No lo empujó a olvidar, sino a transformar el recuerdo en fuerza. Keely se convirtió en el centro silencioso de su universo, la mujer que lo sostuvo cuando todo lo demás parecía derrumbarse. Con el tiempo, Brosnan canalizó su dolor en acciones. Su vida personal se transformó en una misión de servicio. Se convirtió en embajador de UNICEF y en una de las voces más activas en la lucha contra el cáncer de ovario, dedicando donaciones y campañas a la memoria de Cassandra y Charlotte. En entrevistas, suele repetir una frase que se ha vuelto su mantra. «El dolor me enseñó a mirar más allá de mí mismo». Su historia dejó de ser la de un actor que perdió demasiado, para convertirse en la de un hombre que aprendió a devolver al mundo lo que la vida le arrebató. La cámara, que antes lo mostraba como el agente 007, invulnerable, elegante, distante, ahora refleja un rostro más sereno, más sabio, más humano. Hoy, cuando sonríe ante las cámaras, ya no lo hace como el seductor James Bond, sino como un hombre que ha sobrevivido a lo insoportable. Su mirada, marcada por el tiempo, contiene una verdad que solo comprenden quienes han amado profundamente y han perdido con la misma intensidad. La fe, dice Brosnan, no borra el dolor, pero le da un sentido. Y ese sentido, esa fe inquebrantable, es el legado que deja al mundo. El recordatorio de que incluso los héroes más elegantes también sangran,
pero siguen caminando. Su historia no es solo una biografía de fama y fortuna, sino un testimonio de humanidad profunda. Brosnan nos recuerda que detrás de toda figura pública hay un corazón que late, que sufre, que ama y que busca sentido en medio del caos. Con el paso de los años, el actor irlandés se ha convertido en algo más que una estrella de cine. Es un símbolo de resiliencia. Un hombre que aprendió a transformar el sufrimiento en compasión, la pérdida en propósito, la tristeza en arte.